se alargan un poco porque tenemos la entrevista a las 19 horas. Mil disculpas y muy agradecido por atender nuestra entrevista. Está con nosotros la asambleísta por la provincia de Pichincha, Yajaira Urresta. Y vamos a hablar con usted el caso de Belén Bernal, que hoy concita el interés de la población. Le damos la bienvenida, asambleísta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para la provincia de Bolívar, para mi familia que está allá. Y gracias también por el interés de uno de los temas más dolorosos que ha tenido que vivir nuestro país. Obviamente sin desmerecer todos los casos aún anónimos que se mantienen en la vigilia pertinente para poder sacarlos a la luz y tener verdaderamente verdad, justicia y reparación. Le escucho, querido periodista. Muy bien, muchas gracias. Usted decía, mi familia que está en Bolívar, ¿entendí bien? Orgullosamente mi familia también es parte de la provincia de Bolívar. Allá. Un fuerte abrazo para la familia Zavala, para la familia Naranjo, quienes son parte de San Miguel de Bolívar. Ah, ok. Entonces es paisana nuestra asambleísta. Bueno, muchas gracias. Parte de la sangre que corre por esta asambleísta es paisana de Bolívar. Bueno, entonces estamos de fiestas, asambleísta. Bueno, vamos ya con el tema que, como usted decía hace un instante, es un tema bastante doloroso y que lamentablemente se repite en cada lugar del país. Mujeres asesinadas, abusadas, mujeres desaparecidas. Aquí en el caso, en nuestro cantón, existe una mujer desaparecida desde hace mucho tiempo y como son gente muy pobre, gente que no tiene los recursos y la fuerza para reclamar, también es un tema que es muy doloroso y que lamentablemente se repite y se repite en el país. Asambleísta, ¿qué pasa con la asamblea en el caso de Belén Bernal? ¿Qué va a hacer la asamblea? Porque de lo que vemos, el gobierno ya no tiene que hacer con el tema de Belén Bernal, ¿no? Ahora se le ocurrió destruir un edificio, como si el edificio tuviera la culpa de lo que pasó en su interior. Nosotros como asambleístas de la Nación hemos ya tenido 2 jornadas largas, el pleno del día de ayer, el pleno del día de hoy, para justamente delinear el trabajo técnico jurídico que vamos a realizar. El día de ayer, bajo votación unánime, pues se eligió a una comisión transitoria multipartidista para que obviamente tenga el debido proceso investigativo, jurídico y técnico para ayudar en el caso de María Bernal y que obviamente brinde el soporte para que Fiscalía siga realizando su trabajo. Nosotros como actores fiscalizadores, el día de hoy tuvimos la comparecencia de 4 autoridades nefastas de nuestro país, entre ellos pues Diego Ordóñez, quien es el secretario de Seguridad, quien ahora en una hoja fue su discurso, porque obviamente no han hecho absolutamente nada más que llamar desestabilizadores a la familia y llamar miserables debido a que obviamente siguen pidiendo justicia. Además, viendo la entrada y salida de una secretaria de Derechos Humanos, que incluso el día de hoy fue sorpresa para los asambleístas el recién conocerla. No ha hecho mayor gestión y por eso es que ninguno de los asambleístas y sobre todo quienes pertenecemos a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y manejamos este tipo de casos, nunca la hemos tenido dentro de las instancias de la Asamblea como para direccionar lamentablemente estos hechos. Pues aún así nosotros el día de hoy hemos convocado a que el acto de fiscalización va a ser pertinente, va a ser inmediato. Desde el día de hoy ya iniciaron los debidos procesos para el acto de fiscalización e investigación de lo que es el caso María Bernal. De la misma manera, un acompañamiento a la familia, al niño, a su madre, quienes siguen sosteniendo con la organización civil, gracias a los grupos feministas, siguen sosteniendo esa voz y pie de lucha. Ahora, asambleísta, esta comisión multipartidista que se ha conformado en la asamblea, ¿qué tiempo tendrá en de realizar las investigaciones? No sé,
qué duración tendrá y qué resoluciones se esperan al final de las investigaciones de esta comisión? A ver, para comprender cuál va a ser el funcionamiento de esta comisión multipartidista, también tenemos que tener entendido que hace 2 meses atrás, mi persona, junto al asambleísta Peter Calo, hemos ya interpuesto un juicio político al ex ministro Carrillo, por 2 causales fundamentales. La primera por lo que pasó en junio de 2022 y la segunda causal por el nivel de inseguridad que vivimos el pueblo ecuatoriano. Además, ahora, ¿cuál va a ser el funcionamiento de esta comisión multipartidista? Esta comisión multipartidista tendrá solamente un plazo de 30 días, por eso es transitorio. En este lapso de 30 días tendrán que realizar comparecencias, investigaciones, acompañamientos a las diversas instituciones para poder sostener y fundamentar cuál es el accionar de una investigación y además sacar pruebas que no sean morbo, simplemente que sean pruebas contundentes para saber el hilo conductor de todos los hechos y saber, primero, qué fue lo que ocurrió, bajo qué circunstancias, por qué la muerte se da dentro de una institución pública como la Escuela de Formación de Policías y además por qué se perdieron los parámetros y los trámites de lo que es una guardia interna de la escuela superior, en donde no permiten primero que un instructor tenga alguna relación sentimental con una cadete. Segundo, cómo se permite el ingreso y la ingesta de alcohol, drogas dentro de la escuela superior. Y además, teniendo en cuenta de que tienen organizado un sistema de vigilancia interno, cómo así no funcionan las cámaras de seguridad, a pesar de que María Bernal había solicitado ayuda y había estado gritando que le ayuden, pues nadie se acercó, teniendo en cuenta que la policía es de servicio de atención y vigilancia de la paz y seguridad de los ciudadanos. Entonces, esta comisión fundamentará absolutamente todo, hará un informe vinculante al debido proceso, que también estará dentro del juicio político al ministro Carrillo. Ahora, este informe vinculante podría desembocar, asambleísta, en juicios políticos para, qué sé yo, diferentes autoridades. Totalmente. Lamentablemente, hace poco tiempo, siendo precisa, hace 2 meses, el juicio político ha sido interpuesto solamente para el ministro Carrillo. Pero gracias a este caso y gracias a las palabras inefables, indoloras, insensibles que han generado las autoridades de turno, incluido el señor Diego Ordóñez, el mismo presidente Guillermo Lasso, la inoperancia de los generales de la policía, la inoperancia de lo que es el ECO 911, la inoperancia de las diversas secretarías de seguridad, de derechos humanos, pues este informe es vinculante para que se puedan activar juicios políticos y que obviamente tengan que responder ante la inoperancia de sus acciones como ministros, como presidente de la República y como jefes de diversas instituciones, en donde recae la absoluta responsabilidad del cuidado, no solamente de la mujer, sino de la mujer, la familia y el ciudadano común. Ahora, asambleísta, hay otro caso que va conjuntamente con el de María Belén Bernal, que es el caso de la cadete, que entiendo yo todavía sigue retenida, no tengo información de última hora, pero que muchos sectores de la población, familiares, abogados, han estado reclamando que por qué la cadete, que también es víctima de este problema, sigue retenida. ¿Qué saben ustedes de eso o qué se va a hacer desde la Asamblea frente a este tema? Lamentablemente nosotros estamos viviendo momentos muy complejos. Hace 5 años, el inicio de la presidencia del señor Moreno, primero, el haber derrocado, el haber destruido lo que era el Ministerio de Justicia, pues ha generado una serie de actividades muy dolorosas para el pueblo ecuatoriano. El tener secretarías aisladas, el que una secretaría no se puede fundamentar, ni puede tener un trabajo en conjunto con ministerios de otros países para fundamentar y hacer campañas, e incluso para un proceso de dinero en campañas en sostenibilidad de la vida de los seres humanos, pues
ha generado estos conflictos debido a que son secretarías. Las secretarías son un nivel más inferior a lo que es un ministerio. Además, teniendo en cuenta que desde la presidencia del señor Moreno se redujo el presupuesto para el cuidado de la mujer y la familia, se redujo la posibilidad de que las mujeres tengamos un proceso de amparo en casas de acogida, se ha colocado personas en el Consejo de la Judicatura, en Fiscalía, que no son parte de una capacitación constante en derechos humanos, en dirección de género, no son sensibles, e incluso la misma policía es quien va a nuestras casas cuando uno genera una denuncia y le dice, ¿por qué le vas a denunciar o por qué lo vas a llevar detenido a tu esposo si te vas a quedar sin dinero para poder comer? Preferible, háganse de a buenas y así vas a tener dinero. Son cosas que han venido pasando, son pequeños mensajes que se han ido recabando en la sociedad y que lamentablemente las mujeres han tenido que callar. No es coincidencia, ni tampoco es una cifra una cifra minúscula, el hecho de que en 5 años el incremento del femicidio haya incrementado 5 veces lo que era antes. No se ha disminuido. Me solidarizo profundamente con la provincia de Bolívar, en donde asesinaron a una pequeña niña y la madre pues terminó también siendo víctima de estos golpes y de estos ultrajes por parte de una persona, parte del núcleo familiar, que era el mismo padre quien asesinó a su hija, la degolló. Nosotros estuvimos en Bolívar sesionando por el tema de la vigilancia a esta ley muy importante que es erradicar la violencia de género. Sesionamos en la capital, en Guaranda, y las denuncias que nos pudieron llegar de la ciudadanía son alarmantes. Si eso a nosotros, los asambleístas, nos hacen llegar, imagínense que han ido a Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y no han merecido respeto, no les han dado amparo. Muchas mujeres están en los cementerios con las boletas de auxilio en sus manos. Así que obviamente esto es un tema que trasciende, que responsabiliza absolutamente al gobierno, responsabiliza absolutamente al Estado y que tenemos que tener cartas al asunto de forma inmediata. Esto ya es una emergencia. Caso Bernal es la gota que derramó el vaso, porque también la indignación de la sociedad civil ha incrementado totalmente por el hecho de que no tenemos seguridad ni la certeza de llegar a casa y que ahora nos maten los mismos policías, quienes como objetivo de profesión tienen cuidarnos, pues estamos teniendo ya el análisis de que esto tiene que ser reestructurado, no solamente la cúpula policial, tiene que haber una reestructuración de toda la policía, se tienen que generar exámenes psicológicos, analíticos a cada uno de los miembros, porque no puede ser posible que estén involucrados en bandas delictivas, en ingreso de armas a las cárceles, no pueden estar involucrados la policía en un asesinato de un comerciante en Cuenca simplemente por robarle el dinero. La policía debe ser esa institución noble en donde nuestras vidas se ven totalmente aseguradas, en donde nuestro clamor de justicia, de seguridad, de tener un amparo, pues sea parte de nuestro cotidiano vivir y más no la normalización del abuso. Asambleísta, ¿quiénes conforman esta comisión para la investigación del caso María Belén Bernal? La comisión transitoria está conformada por 5 asambleístas mujeres, cada una de diferente bancada, y justamente se lo ha hecho debido a que estas asambleístas tienen alguna capacitación en género, debido a que sus profesiones madres, digamos, ejemplo, la señorita Yesenia Guamaní es comunicadora, pero ha tenido procesos de capacitación en género. Entonces, necesitamos personas especializadas en este tema. Sus equipos han presentado la mejor experticia en este tema y, por lo tanto, ellas van a ser quienes lleven a cabo el informe final vinculante para que obviamente la verdad se esclarezca. Aparte, me estaba olvidando, usted me había preguntado qué va a pasar con Acadete. Realmente, si nosotros vamos a reestructurar la policía, vamos a exigir
de que la policía sea tomada en cuenta para procesos de capacitación, tanto nacionales e internacionales, un sinnúmero de patrones para que ellos mejoren su proceso de profesionalización. De la misma manera, lo vamos a tener en cuenta para la cadete. Es lamentable que hayan asesinado a una mujer y la tengan detenida a otra mujer, teniendo en cuenta que el perpetuador es un hombre prófugo de la justicia, que incluso fue ayudado por el mismo general Olivo, quien sigue ostentando el cargo de general de criminalística. Entonces, todos estos hitos nos marcan a nosotros el camino para brindar no solamente verdad, justicia y reparación para María Bernal, sino también para todas las personas que están involucradas en el caso, que tengan totalmente la fundamentación de su defensa, pero que de la misma manera pues se aclare. Y si la cadete pues dentro de los actos de investigación resulta parte o vinculante del hecho del asesinato, pues la justicia ordinaria tendrá que juzgarla. Muy bien, asambleísta, ¿qué va a pasar con la fiscalía? ¿También serán investigados por la serie de temas que se cuestionaron frente a la actuación de la fiscalía en el caso María Belén Bernal? Claro que sí, el día de hoy estuvo la señora Diana Salazar en el pleno de la Asamblea de manera virtual, generando simplemente especulaciones de lo que deberían hacer, lo que está organizado y fundamentado en nuestras leyes orgánicas de función de cada institución, pero más no, nunca se refirió a lo que ha hecho, porque vuelvo y repito, no han hecho nada. La Fiscalía tuvo delante de ellos a Cáceres, una persona que incluso de manera totalmente fría y descabellada relató los hechos. Aún así, la misma Fiscalía dice que no tiene pruebas suficientes como para retenerlo en una investigación previa o detención preventiva y lo dejan escapar. Por lo tanto, no es el único caso que Fiscalía incurre en este incumplimiento de funciones. Tenemos un sinnúmero de casos. La próxima semana doy la primicia. Estaremos tratando otro acto de femicidio en donde ni siquiera el parte policial existe, en donde Fiscalía ha sido sobornada por el femicida y que por tal motivo el femicida sigue ostentando su libertad, su libertinaje, a costilla de que tiene 4 denuncias por abuso sexual y aparte esta denuncia que ahora la vamos a hacer tangible del asesinato de una joven de la provincia de Imbabura. Es realmente catastrófico lo que se está viviendo, la normalización del abuso, la violencia y obviamente la Fiscalía con su departamento en género no han hecho absolutamente nada y por ese motivo es que cuando no existe el gato, los ratones se pasean. Muy bien, asambleísta, muchas gracias por conversar con nosotros. Le queremos nuevamente insistir en el agradecimiento. Este es un tema que debe ser tratado con mucha responsabilidad. Hay muchos que dicen ya el caso de María Belén Bernal se ha politizado, por lo que la Asamblea está formando esta comisión. Esta intención de investigar y de ver que las instituciones cumplan con su rol, con su papel, que es lo que no están haciendo, ¿no? Lamentablemente es un caso que se ve, y lo que decía la misma madre de María Belén Bernal, que la Fiscalía y la Policía se lanzan la pelotita y no hay concreciones en nada. Justamente lo que usted ha dicho, esto es un caso político. ¿Y por qué es político? Porque amerita y requiere una fiscalización a cada una de las instituciones por su inoperancia. Lo que no podemos recaer es en un problema partidista. Este caso no puede recaer en un acto partidista debido a que es un crimen de Estado. Por lo tanto, nosotros hemos tomado partida de manera política, porque el ser político es el arte de servir, y teniendo y ostentando los cargos de asambleístas, nos faculta la Constitución el fiscalizar y legislar para que esto no vuelva a repetir. La no repetición de los hechos hará que nuestro país vuelva a ser un país en estado de derecho. Por lo tanto, a las personas que dicen que esto se ha politizado, pues tienen toda la razón. Esto es un acto político, es un caso político, porque las instituciones tienen que ser fiscalizadas,
las autoridades tienen que ser llamadas la atención por su inoperancia y porque el arte de servir es un acto político. Simplemente eso sí, aclarar que esto partidista no lo es, y obviamente aclarar de que los asambleístas vinimos a dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, porque muchos de nosotros llevamos marcados lo que son las nefastas secuelas del fascismo. Incluso en mi caso la llevo marcado en mi rostro. Y para concluir, pues a mi querida provincia de Bolívar, un Dios le pague por esta invitación a esta entrevista maravillosa. Que mi patrón San Miguel nos bendiga a todos, y sobre todo en estas fechas que se conmemora su presencia entre nosotros, en nuestros espíritus, y que nos siga fortaleciendo para que la lucha continúe y podamos respirar algún día libertad. Asambleísta, muchísimas gracias por su comparecencia ante los oyentes de Radio Espacio. Muy bien, estimados amigos, hemos concluido con esta importantísima entrevista. La asambleísta Yajaira Urresti, asambleísta por la provincia de Pichincha, orgullosamente San Miguel.